Ser un buen coach requiere formación, práctica y actitud. No es algo sencillo ni algo que se pueda conseguir de un día para otro, pero aplicando las pautas adecuadas y evitando una serie de errores, puedes, si quieres, ser un buen coach. Yo soy Sandra Burgos, esto es 30K Coaching y hoy voy a compartir contigo 3 errores que deberías evitar para ser un buen coach. Los expertos en coaching, Boyatzis, Smith y Van Oosten, publicaron un artículo sobre este tema en la revista científica People Matters. Según estos 3 investigadores, los siguientes son 3 errores a evitar a toda costa en el coaching. 1. Buscar la eficiencia. Es un error querer hacer coaching con prisas. Un proceso de coaching no siempre tiene una fecha de finalización predecible, y si nos enfocamos en terminar cuanto antes, con total seguridad perderemos el foco sobre lo realmente importante, la persona y el objetivo. La impaciencia respecto de los resultados del coaching genera estrés y presión innecesarias en la persona con quien estamos trabajando. Y esto dificulta enormemente que se produzcan cambios. 2. Trabajar en las debilidades desde el principio. A este respecto hay diferentes opiniones en coaching. Pero Boyatzis, Smith y Van Oosten han investigado este aspecto y han llegado a la conclusión de que si empezamos con las debilidades, se obstaculiza la motivación con el proceso de cambio. Según ellos, el punto de partida deben ser siempre las fortalezas, y las debilidades deberán ser trabajadas, solo cuando sea importante para el objetivo, claro, pero de forma indirecta al principio y de forma un poco más directa progresivamente. Y 3. Creer que sabemos lo que la otra persona necesita. Cuando él o la coach cree saber lo que la otra persona necesita, esa persona se da cuenta muy pronto. Habrá casos en que la persona esté buscando recetas e instrucciones y entonces se someterá al criterio del coach. En esos casos no estaremos haciendo verdadero coaching, sino mentoring o tal vez consultoría. Pero habrá otros casos en que la persona esté buscando un verdadero proceso de coaching que la empodere hacia sus objetivos. Y en esos casos, su actitud se volverá defensiva desde el mismo momento en que perciba que el coach la intenta dirigir por un camino que esa persona no ha escogido. Si quieres ser un buen coach, evita buscar la eficiencia, trabajar en las debilidades desde el principio y creer que sabes lo que la otra persona necesita y habrás avanzado muchísimo en tu calidad profesional. Y ahora cuéntame tú, ¿qué otros errores consideras que un coach debe evitar a toda costa? Pásate por la sección de comentarios y comparte tu reflexión. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya.